9. La estrella. La vida diaria es dura, y casi todos buscamos incesantemente huir de ella en sueños y fantasías. Las estrellas aprovechan esta debilidad. Al distinguirse de los demás por su atractivo y característico estilo, nos empujan a mirarlas. Al mismo tiempo, son vagas y etéreas, guardan su distancia y nos dejan imaginar más de lo que existe. Su irrealidad actúa en nuestro inconsciente. Ni siquiera sabemos cuánto las imitamos. Aprende a ser objeto de fascinación proyectando la brillante y escurridiza presencia de la estrella. Un día de 1922, en Berlín, Alemania, se anunció una audición para un papel de una joven voluptuosa en una película titulada Tragedia de Amor. De los cientos de esforzadas actrices jóvenes que se presentaron, la mayoría hizo todo por llamar la atención del director de reparto, lo que incluía exhibirse. Entre ellas había una joven en la fila que iba vestida sencilla, y que no hizo ninguna de las desesperadas bufonerías de las demás chicas. Pero sobresalía de todas maneras. Esta joven llevaba un cachorro con una correa, del que había colgado un elegante collar. El director de reparto se fijó en ella de inmediato. La observó parada en la fila, sosteniendo tranquilamente al perro en sus brazos, y muy reservada. Al fumar, sus gestos eran lentos y sugestivos. A él le fascinaron sus piernas y su rostro, la sinuosidad de sus movimientos, el dejo de frialdad en sus ojos. Cuando llegó al rente, él ya la había elegido. Se llamaba Marlene Dietrich. Para 1929, cuando el director austroestadounidense Joseph von Sternberg llegó a Berlín a fin de empezar a trabajar en la película Der Blaue Engel, el ángel azul, Marlene, de 27 años, ya era muy conocida en el mundo del cine y el teatro de Berlín. Der Blaue Engel trataba de una mujer, Lola, que explota sádicamente a los hombres, y la totalidad de las mejores actrices de Berlín querían el papel, salvo, al parecer, Marlene, quien hizo saber que lo consideraba degradante. Von Sternberg debía elegir entre las demás actrices que tenía en mente. Poco después de su arribo a Berlín, sin embargo, von Sternberg insistió a una función de una obra musical para ver a un actor al que consideraba para Der Blaue Engel. La estrella de la obra era la Dietrich, y tan pronto como ella salió a escena, von Sternberg descubrió que no podía quitarle los ojos de encima. Ella lo miraba directa, insolentemente, como hombre. Y luego estaban esas piernas, y la forma en que ella se inclinaba provocativamente contra la pared. Von Sternberg se olvidó del actor que había ido a ver. Había hallado a su Lola. Von Sternberg se las arregló para convencer a Marlene de que aceptara el papel, y se puso a trabajar de inmediato, moldeándola conforme a la Lola de su imaginación. Cambió su cabello, trazó una línea plateada bajo su nariz para hacerla parecer más fina, le enseñó a mirar a la cámara con la insolencia que había visto en el escenario. Cuando empezó el rodaje, von Sternberg creó un sistema de iluminación justo para Marlene, una luz que la seguía a todas partes, estratégicamente realzada por gasas y humo. Obsesionado con su creación, iba con ella a donde quiera. Nadie más podía acercársele. Der Blaue Engel fue un gran éxito en Alemania. Marlene fascinó al público esa mirada fría y brutal mientras extendía las piernas sentada en un taburete, dejando ver su ropa interior. Su natural manera de llamar la atención en la pantalla. Aparte de von Sternberg, también otros se obsesionaron con ella. Un hombre aquejado de cáncer, el conde Sascha Kolourat, tenía un último deseo: ver las piernas de la Dietrich en persona. Ella lo complació, visitándolo en el hospital y levantándose la falda. Él suspiró y dijo gracias. Ya puedo morir tranquilo. Pronto Paramount Studios llevó a Marlene a Hollywood, donde en poco tiempo todo mundo hablaba de ella. En las fiestas, todos los ojos se volvían a mirarla cuando entraba al salón. Escoltada por los hombres más guapos de Hollywood, vestía un conjunto tan bello como inusual: una pijama de lame dorado, un traje de marinero con kepis. Al día siguiente, su look era imitado por mujeres de toda la ciudad. Más tarde llegaba a las revistas, e iniciaba así una tendencia totalmente nueva. El verdadero objeto de fascinación, era incuestionablemente el rostro de Marlene. Lo que cautivó a von Sternberg fue su inexpresividad. Con un simple truco de iluminación, logró que ese rostro hiciera lo que él quería. Más tarde Marlene dejó de trabajar con von Sternberg, pero nunca olvidó lo que él le había enseñado. Una noche de 1951, Fritz Lang, quien estaba a punto de dirigirla en Rancho Notorious sucedió en un rancho, pasaba por su oficina cuando vio que una luz relampagueaba en la ventana. Temiendo un robo, bajó de su auto, subió las escaleras y se asomó por la rendija de la puerta. Era Marlene, tomándose fotografías en el espejo para estudiar su rostro desde todos los ángulos.
Marlene Dietrich podía distanciarse de sí misma, estudiar su rostro, sus piernas, su cuerpo como si fueran de otra persona. Esto le permitía moldear su aspecto, y transformar su apariencia para llamar la atención. Podía posar justo en la forma que más excitaría a un hombre, pues su inexpresividad permitía que él la viera según su fantasía, de sadismo, voluptuosidad o peligro. Y todos los hombres que la conocían, o la veían en la pantalla, fantaseaban interminablemente con ella. Este efecto operaba también en las mujeres. En palabras de un escritor, la Dietrich proyectaba sexo sin género. Pero esa distancia de sí le confería cierta frialdad, en el cine y en persona. Era como un objeto hermoso, algo por fetichizar y admirar como admiramos una obra de arte. El fetiche es un objeto que impone una reacción emocional que nos hace insuflarle vida. Como es un objeto, podemos imaginar con él lo que queramos. La mayoría de las personas son demasiado temperamentales, complejas y reactivas para dejarnos verlas como objetos que podamos fetichizar. El poder de la estrella fetichizada procede de su capacidad para convertirse en objeto, aunque no en cualquiera, sino en un objeto que fetichizamos, que estimula una amplia variedad de fantasías. Las estrellas fetichizadas son perfectas, como la estatua de una deidad griega. El efecto es asombroso y seductor. Su principal requisito es la distancia de sí. Si tú te ves como un objeto, otros lo harán también. Un aire etéreo e irreal agudizará este efecto. Eres una pantalla en blanco. Flota por la vida sin comprometerte y la gente querrá atraparte y consumirte. De todas las partes de tu cuerpo que atraen esa atención fetichista, la más imponente es el rostro. Así, aprende a afinar tu rostro como si fuera un instrumento, haciéndolo irradiar una vaguedad fascinadora e impresionante. Y como tendrás que distinguirte de otras estrellas en el cielo, deberás desarrollar un estilo que llame la atención. Marlene Dietrich fue la gran profesional de este arte. Su estilo era tan chic que deslumbraba, tan extraño que embelesaba. Recuerda, tu imagen y presencia son materiales que puedes controlar. La sensación de que participas en esta especie de juego hará que la gente te considere superior y digno de imitación. Poseía tal aplomo natural, tal economía de gestos, que era tan absorbente como un Modigliani. Tenía la cualidad esencial de las estrellas, podía ser espléndida sin hacer nada. Lily Darbus, actriz de Berlín, sobre Marlene Dietrich. La estrella mítica. El 2 de julio de 1960, semanas antes de la Convención Nacional del Partido Demócrata, el expresidente de Estados Unidos Harry Truman declaró públicamente que John F. Kennedy, quien había obtenido suficientes delegados para que se le eligiera candidato de su partido a la presidencia, era demasiado joven e inexperto para el puesto. La reacción de Kennedy fue sorprendente. Convocó a una conferencia de prensa para ser televisada en vivo a toda la nación, el 4 de julio. La teatralidad de esa conferencia fue aún mayor por el hecho de que Kennedy estaba de vacaciones, así que nadie lo vio ni supo de él hasta el evento mismo. A la hora convenida, Kennedy entró a la sala como un sheriff que llegara de Dodge City. Empezó diciendo que había contendido en todas las elecciones primarias estatales, con una considerable inversión de dinero y esfuerzo, y que había vencido contundentemente a sus adversarios. ¿Quién era Truman para burlar el proceso democrático? Este es un país joven, continuó, alzando la voz, fundado por hombres jóvenes, que siguen siendo jóvenes de corazón. El mundo está cambiando, mas no así los antiguos métodos. Es momento de que una nueva generación de líderes haga frente a nuevos problemas y oportunidades. Aún los enemigos de Kennedy coincidieron en que su discurso fue estremecedor. Volteó la impugnación de Truman. El problema no era su propia inexperiencia, sino el monopolio del poder de la antigua generación. Su estilo fue tan elocuente como sus palabras, porque su actuación evocó las películas de la época. Alan Ladd en Shane Shane enfrentando a rancheros viejos y corruptos, o James Dean en Rebel Without a Cause, rebelde sin causa. Incluso, Kennedy se parecía a Dean, particularmente en su aire de fría indiferencia. Meses después, ya aprobado como candidato presidencial demócrata, Kennedy se puso en guardia contra su adversario republicano, Richard Nixon, en su primer debate televisado a toda la nación. Nixon era perspicaz. Sabía las respuestas a las preguntas y debatía con aplomo, citando estadísticas sobre los logros del gobierno de Eisenhower, en el que había sido vicepresidente. Pero a la luz de las cámaras, en la televisión en blanco y negro, era una figura espectral. Su crecida barba disimulada con maquillaje, marcas de sudor en la frente y las mejillas, el rostro descompuesto por la fatiga, los ojos inquietos y parpadeantes, rígido el cuerpo. ¿Qué le preocupaba tanto?
El contraste con Kennedy era notorio. Si Nixon solo veía a su contrincante, Kennedy miraba al público, haciendo contacto visual con los espectadores, dirigiéndose a ellos en la sala de su casa como ningún político lo había hecho antes. Si Nixon se ocupaba de datos y engorrosos temas de debate, Kennedy hablaba de libertad, de crear una nueva sociedad, de recuperar el espíritu pionero de Estados Unidos. Su actitud era sincera y enfática. Sus palabras no eran específicas, pero hizo imaginar a sus oyentes un futuro maravilloso. Un día después del debate, las cifras de Kennedy en las encuestas subieron milagrosamente, y en todas partes era recibido por multitudes de jóvenes mujeres, que gritaban y saltaban. Con su bella esposa Jackie a su lado, él era una especie de príncipe democrático. Para entonces, sus apariciones en la televisión eran verdaderos acontecimientos. A su debido tiempo se le eligió presidente, y su discurso de toma de posesión, también transmitido por televisión, fue muy emocionante. Era un frío día de invierno. Al fondo, sentado, Eisenhower parecía viejo y rendido, acurrucado en su abrigo y su bufanda. Kennedy, en cambio, se dirigió a la nación de pie, sin sombrero ni abrigo. No creo que nadie sustituya a ninguna otra persona o generación. La energía, la fe, la devoción que pongamos en este empeño iluminarán a nuestro país y a todo aquel que le sirva, y el brillo de esa hoguera realmente puede iluminar al mundo. En los meses siguientes, Kennedy dio innumerables conferencias de prensa en vivo ante las cámaras de la televisión, algo que ningún presidente estadounidense anterior se había atrevido a hacer. Frente al pelotón de fusilamiento de las lentes y las preguntas, era intrépido, y hablaba con serenidad y cierta ironía. ¿Qué pasaba detrás de esos ojos, de esa sonrisa? La gente quería saber más sobre él. Las revistas bombardeaban a sus lectores con información, fotografías de Kennedy con su esposa e hijos, o jugando fútbol americano en el jardín de la Casa Blanca. Entrevistas que lo presentaban como devoto padre de familia, aunque también se codeaba con estrellas glamurosas. Todas las imágenes se fundían: la carrera espacial, el cuerpo de paz, Kennedy enfrentando a los soviéticos durante la crisis de los misiles en Cuba, justo como había encarado a Truman. Tras el asesinato de Kennedy, Jackie dijo en una entrevista que, antes de acostarse, él acostumbraba oír la banda sonora de obras musicales de Broadway, y que su favorita era Camelot, con estos versos: que no se olvide que una vez hubo como un efluvio un Camelot. Volvería a haber grandes presidentes, dijo Jackie, pero nunca otro Camelot. El nombre Camelot pareció gustar, e hizo que los 1000 días de Kennedy en el cargo resonaran como un mito. La seducción del pueblo estadounidense por Kennedy fue consciente y calculada. También fue más propia de Hollywood que de Washington, lo cual no es de sorprender. El padre de Kennedy, Joseph, había sido productor de cine, y Kennedy mismo había pasado tiempo en Hollywood, conviviendo con actores e intentando saber qué los hacía estrellas. Le impresionaban en particular Cary Cooper, Montgomery Clift y Cary Grant. Solía llamar a este último para pedirle consejo. Hollywood había hallado formas de unir a todo el país en torno a ciertos temas, o mitos, con frecuencia el gran mito estadounidense del oeste. Las grandes estrellas encarnaban tipos míticos: John Wayne al patriarca, Clift al rebelde prometeico, Jimmy Stewart al héroe noble, Marilyn Monroe a la sirena. Ellos no eran meros mortales, sino dioses y diosas con quienes soñar y fantasear. Todos los actos de Kennedy se enmarcaron en las convenciones de Hollywood. No discutía con sus adversarios, los enfrentaba teatralmente. Posaba, y en formas visualmente atractivas, ya fuera con su esposa, sus hijos o solo. Copiaba las expresiones faciales, la presencia, de un Dean Cooper. No se ocupaba de detalles políticos, pero hablaba extasiado de grandes temas míticos, la clase de temas que podían unir a una nación dividida. Y todo esto estaba calculado para la televisión, porque Kennedy existió principalmente como imagen televisiva. Su imagen perseguía en sueños a los estadounidenses. Mucho antes de su asesinato, atrajo fantasías de la inocencia perdida de Estados Unidos con su llamado a un renacimiento del espíritu pionero, una nueva frontera. De todos los tipos de personalidad, la estrella mítica es quizá el más impactante. A la gente se le divide en toda índole de categorías de percepción.